Estoy en la reserva, me encuentro en la reserva en este momento, pero he atravesado varias líneas y secuencias de vida de Christopher. ¿Me puedes transmitir qué es lo que has podido visualizar en esas líneas de Christopher? Sí, hay un círculo que lo rodea a él y es un anillo, en forma de anillo. Y sale unas luces de ese anillo y que lo rodea a él completamente. Ese refleja otro anillo que es como un portal que abre y conecta con él mismo. Después hay unas escaleras, pero al final no es escalera otra vez, es como las fotos que antes se sacaba y quedaban como le llamaban, negativo a la parte los pequeños que tenían en el rollo. De las fotos que tenían antes la cinta y bueno, es así. Y hay secuencias ahí, pero está pegado por él y se abre ese. Y es como si subiera y se fuera por todos lados. Él fuera por todos lados. Con esa digamos, secuencias de línea. Ingresan ese pequeños cuadros y él va por todos lados se encuentra. Abriendo esos portales, como observas esos anillos que están rodeándolo ahí. Sí, y después observo una persona que está echado en la cama y que están interviniéndole el pecho. Observo qué es lo que le interviene en el pecho y es el corazón. Es como querer neutralizarle el corazón, a que él no sienta amor, no sienta esa atracción hacia los demás, de lo que es el de sentir amor por la naturaleza, los animales hacia las personas. Es error donde interviene, porque no está ahí el amor que viene hacia todo ya, está en todo su ADN. Pero la entidad cree que interviniendo el corazón lo van a borrar lógicamente haciendo el daño, ¿no? Pero no pueden. No. Dado que el paciente Christopher manifiesta que lo que él anhela es estar en estos espacios físicos de la naturaleza, con animales, y a quien le pida ayuda, él estará. Eso no pueden borrar las entidades. Sí, las entidades efectivamente son grises, muchísimos grises hay en todos lados y algunos son grises demoníacos porque tienen físico de demonio, con la pata del revés, como dice él. Entra y sale de donde cada cuadro que sale hay grises y hay insectoides, muchos insectoides, por todos lados. Nos ha mostrado Christopher en un cuaderno, antes de entrar a la hipnosis, un gris que particularmente lo he observado con brazos de insecto, un gris híbrido insectoide. También está mezclado con estos grises, insectoides demoníacos. Sí, todo.
Hay muchísimas entidades detrás de él. Bien, Raquel. ¿Algo más que observas? ¿Qué significa ese Después anillo hay que le han colocado? la detención en un lugar a que él no realice otra cosa y si van, no tiene esa energía que él necesita. O sea, la conexión. Lo que bloquea es la conexión del amor hacia los demás, pero los demás que tengan hacia él, no que él tenga hacia los demás. Es como que la frecuencia y lo que es cuando él habla no llegue hacia los demás. Es como esos puntos que nos da a tratar, es donde él siente un rechazo de las personas muy fuerte, donde... Porque las personas le rechazan, no es porque él quiere. Exacto. Entonces ahí es como él le da esa expulsión de querer hasta vomitar de la energía que tienen las otras personas. Muy bien. Bien, Raquel. Vas a detener esos eventos y se empieza a eliminar esos grises. ¿Cuántos grises que dices que son? Muchísimos, Raquel. Sí, después hay grupo de familia, su familia, Ujú. y él reclamándole, diciéndole, pero si yo solo quiero sacar el tesoro que está guardado para todos ustedes, pero él se refiere al humano luz cuando dice tesoro. Y todos le miran raro como diciendo, ¿de dónde saliste? Muy bien. No hay ningún tesoro, le dicen todos. Porque piensan en tesoro material. Sí, Muy bien. Se empieza a eliminar esos grises, Raquel, para que no intervengan más lo que están haciendo. ¿Cómo sucede esta eliminación? ¿Cómo van actuando los humanos y luz? los reptiles que hay son híbridos de grises también. Raquel, los grises, ¿cómo están siendo eliminados? Todo está paralizado, Bien. paralizado en cada tiempo y espacio que ellos van ingresando. Y son diferentes, no son el mismo. Ujú. Y cuando se le detiene, uno se acerca a ellos, se le coloca una pequeña plataforma donde se le levanta sobre él, se le escanea y se le va observando qué tipo de creaciones tiene y para qué está acá. Es la observación de estar controlando todo lo que realiza Christopher, lo que Todos han sido enviados para controlarlo, sí, lo que hace y no hace, digamos, en este holograma. sí hay una entidad que su rostro parece de araña, porque tiene más de 12 ojos. Ese es otro control que tiene frente de él. Sí, Lo desintegran los humanos luz. por eso que él dice, salgo afuera, quiero salir afuera, me pica un bicho y me regreso, sí, porque lo hacen a propósito. Para no tener el contacto con la naturaleza. No, ni con nadie que esté ahí adentro encerrado. Cuando están eliminados, me dice Raquel. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Vamos a la vivienda, Raquel, de Christopher. Vamos a observar porque manifiesta, se pierden sus objetos, herramientas. Ha sentido varios pinchazos de insectos muy molestos en su cuerpo físico. Obsérvale a Christopher su rutina diaria. Tiene zumbidos impresionantes en los oídos, bloqueos familiares, se olvida las cosas, tiene tatuajes que le llaman la atención. Esto porque él también ya investiga estos aspectos. Le atacan a la esposa, tiene también zumbidos en los oídos, nervio ciático, presión alta, ataques en el brazo derecho. El paciente Christopher tiene ataque en los ojos, hígado y siente mucho frío.
Dentro de estos eventos, Raquel, hay un evento donde cuando él se hace un estudio del corazón hace mucho tiempo, observa una entidad, observa un espacio oscuro donde sale una entidad de azul, con ojos muy brillosos. Cuando lo ve, vuelve a regresar a esa oscuridad. Ha podido observarlo el paciente. Sí. Adelante, Raquel. Te escuchamos lo que estás visualizando en la vivienda del paciente Christopher. ¿Cuántos portales están abiertos en su vivienda? El portal es uno solo, que es el anillo que ellos ingresan y que da directamente a laboratorios que ellos quieren. Ese ser azul que dice es un Nikita, dice Nikita. Es la raza. La raza Nikita es similar a los pleyadianos, pero no es, este es reptil. Con cabello largo. Sí, y tiene, cuando le observas, tiene, son similares a los grises reptiles y es como una hibridación que han creado. ¿Cuánto mide? ¿Qué aspecto tiene esta? Aspecto de como un ser humano, pero tienen garras, tienen escamas, pero son azules. Pregúntale por qué se esconde en la oscuridad cuando Christopher lo observó. Dice porque no tiene que verlo y lo ha logrado visualizar. Claro. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Por qué estás aquí? Realizando dice mi hora. Es como interviniéndole a... A Christopher. Sí. ¿Y qué le colocas para intervenirlo? Y tu intervención realmente él ha logrado verte. Quiere decir que tu intervención son fallos. Sí, le pone como unas brújulas. Parece si fuera unas brújulas. Le coloca en la planta de los pies y en la espalda. Y eso es lo que le lleva en todos estos cuadritos que yo he visto desde un inicio. Como los negativos de una... Sí, de la foto. De las fotos. ¿Es Sí, esto lo que le provoca llevarle a esos estados? sí. Y él dice que es algo que a ellos les pertenece, porque él estaba libre. Y al estar libre, otros pueden adueñarse de quien no, no le tiene a nadie. Y le pregunto desde qué momento estaba con él. Dice 3 años y medio para lo que nosotros conocemos, pero le ha llevado una línea de tiempo de 37, línea de tiempo nuevamente de su... Desde que estuvo integrado con su mano luz. Sí. En otra sesión que se ha realizado, vamos a ese evento, vamos atrás, Raquel. Quiero ver qué pasó con su mano luz. 3, retrocedemos. 2, 1. El paciente Christopher tiene otra sesión donde le integran a su mano luz, que nos da el nombre de Sir Qualintium de la 17D. Observa qué sucedió, Raquel. Paraliza ese zumbido de una mosca que está en mi oído.
Raquel y elimina a esa insignificante, vamos a llamar siempre así, manipulación que intentan hacer estas entidades. Estamos en ese momento donde él se aleja de su humano luz porque lo intervienen y le colocan esos aros por debajo de los pies donde los rayos de luz que sube por él, que son energías negativas, controla su cuerpo porque conecta magnéticamente todo lo que es él. Y ahí es donde empieza a tener la falla nuevamente del corazón. Sería como 1 año y medio después. Después de sucesión de 1 año y medio sucede esta intervención. Sí. Bien. Donde él baja su nivel de vibración al no tener una buena información cómo detener y realizar su conexión con su humano luz. No logra detener a su humano luz en su cuerpo físico, pero sí en su mente y su corazón siempre está. Su humano luz no está atrapado, el que está atrapado es la parte física. ¿Y su humano luz se encuentra en la quinta dimensión? ¿O se encuentra en estos espacios donde siempre estamos con los hermanos? Está en la reserva. Está en la reserva. Muy bien, Raquel. Durante ese tiempo y todo el tiempo ha estado con nosotros su humano luz. Sí, por eso ha conectado con nosotros, con nuestro humano luz. Muy bien, Raquel. Desde ese evento detén ese aro que le han colocado. Sí, listo. ¿Listo? Sí. Bien. Vamos a convocarle a su humano luz que está en la reserva, estuvo todo el tiempo con nosotros. Cuando llega me dices. Está con nosotros. Aspecto masculino, hermano Luz. Masculino. Bienvenido, hermano Luz. ¿Nos puedes decir tu nombre? En su momento, a tu parte física le han dictado Jirqualintium. ¿Perteneces a la 17D? Dice sí. Dice mis saludos, dice. Mis saludos, hermano Luz. Y para ti, dice él, y agradece que estás con su parte física, dice materia. Muy bien, hermano Luz. Estaremos Y siempre guiándolo. sí, se siente muy feliz al ya conectar y saber que estará al 100% con su parte física. Bien. Raquel, me gustaría que me digas letra por letra su nombre, para que su propia parte física tenga ya esa información de su nombre, hermano Luz. Dice si quiere el mismo nombre o el nombre De su evolución. De su evolución, está evolucionado en el 42. Muy bien. Ya no está en la 17. Pertenece a la 17, pero ha evolucionado a la dimensión 42. Sí, está evolucionado. 42D. Christopher, ¿quieres mantener su propio nombre de tu humano luz o el nombre del humano luz ya evolucionado? Porque es lo mismo, con tal de que él se conecte con él. Dice que él no necesita tener nombre, solo conectarse con él. ¿Qué te gustaría, Christopher, sentir a tu humano luz? ¿Con el nombre que te dieron en su inicio o el nombre que tiene como ya evolución? Sí, él se sonríe y dice, así es, mi gran corazón, dice él. Muy bien.
Vamos a dejarle con su nombre anterior, entonces, Raquel, como para que lo pueda Sí, identificar, pues, el paciente, ¿eh? sí, Bien, te pido, hermano Luz, que elimines desde este inicio ese aro que han colocado en tu parte física, distorsionándole magnéticamente y buscando dañarle de todas formas la zona cardíaca, columna, cerebro, que iremos mirando qué implantes le han colocado a tu parte física. sí, lo primero que hace es cuando se acerca a su parte física eliminar el aro y cuando eliminó el aro sentí como subía la energía desde la planta de los pies y sube, 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 sube todo lo que es y lo rodea a Christopher todo, su parte etérica, física. Muy bien. Su energía ya se ha complementado con su humano luz, es apenas se acercó a él y estira esa energía De la unificación, ¿no? sí, Muy bien, Raquel. ¿Listo? listo. Ahora vamos a la vivienda, regresamos a la vivienda. Sí, estamos con él. Se empieza a eliminar ese portal que es el aro o un anillo que se refleja otro que abre otros portales. Todas esas entidades que han estado manipulando, desapareciendo los objetos físicos, insectos que le han estado dañándole, Sí, lastimándole los ojos, bloqueos familiares muy seguido, bloqueos pues laboral, se empieza a desintegrar, Raquel, todo en su espacio. Él tiene mascotas, le encantan las mascotas, se empieza a retirar esos implantes, dispositivos de la vivienda. Va a quedar la vivienda con esferas que coloca su propio mano luz 20, 30 kilómetros a la redonda de su espacio. Mira que todo empieza a energizar su espacio en su entorno de su vivienda física. sí, quiero comentarte algo. Dale, Raquel. Es el bloqueo que él tiene en el oído, en los ojos, en la garganta, porque lo que come él siente que le hace daño. Todo lo que es la parte bucal Ujú. y conecta directamente a su intestino grueso y delgado. Es como que conecta y está bloqueado en ese lugar. Todo lo que él coma, respire o intente hablar es como va directamente ahí. Y esa es la problemática que tiene en su cuerpo, que va observando su humano luz. ¿Y sabes por qué? Porque de una vez que él se unifica a su humano luz, sin tener intervenciones, es como si fuera mm, una lámpara de luz. Todo de luz, siempre. No se logra observar la parte física de tanta luz que tiene. Que tiene su propia energía de paciente Christopher. Sí, irradia demasiada luz. Y ahí está el control que le hacen, ¿no? Sí, El captarle y capturarlo como ya han hecho a su parte física. sí, es como si él mismo elevara todo lo que es toda la fuerza de luz de él y intentando realizar esta liberación, no solamente de él, sino él quiere liberar toda la madre. Gracias a su humano luz y su parte etérea, la conciencia que tiene despierta, solo le falta la eh, unificación a su parte física, a su materia humana. Muy bien, Raquel. Muy bien, excelente, Raquel. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Lista la vivienda? Sí, Bien. Vamos a llevarle la reserva a Cristóbal la parte física. Quiero que lo observemos qué es lo que le han colocado desde la cabeza hasta la planta de los pies y su mano luz va a comenzar a retirarle implantes, engramas en su parte física y va a comenzarle a hacer un cambio biomolecular, activación de toda su energía, como estás observando, Raquel. Me vas diciendo, Raquel, qué es lo que le han colocado, cuántos implantes tiene la parte física.
¿Cuántos implantes? ¿Cuántas líneas de vida le han Son integrado? 13. ¿Tres implantes? 13 implantes es el primero era el aro que sujetaba y todo lo que tenía en su cuerpo. Ahora son como líneas, varillas en su espalda, omóplato, espalda baja, casi llegando en la zona lumbar. Sí, zona lumbar. Correcto. Mm. La vértebra L5 también, ¿no? Donde él siente una hernia, donde hay un daño también en la columna. Sí, claro, espalda baja. Hay varillas colocados allí. Sí. ¿Sentiste ese golpe de dolor en la columna? ¿Cómo lo siente el paciente? Sí, cuando lo ha sacado. Cuando lo ha eliminado del lugar. Ellos lo van eliminando. Todos los humanos luz que le rodean A la parte física. sí, a la parte física y el humano luz que lo van, se unifican la fuerza de luz cuando van haciendo la limpieza de la parte etérica física humana. Nuestros humanos luz es como si se conectaran uno solo con él, porque él estira como si fuera es que un metal cuando estira otro metal, pues él es una luz que estira otra luz. Y lo que estás observando en la reserva, la conexión con todos los humanos luz, que siempre sucede, pero en este caso ves esta energía de unificación Sí, con los demás humanos luz. porque él tiene demasiado amor por los demás. Él quiere ayudar a todo. Y así lo va a empezar a hacer Raquel. Adelante Raquel, ¿qué más están eliminándole? ¿Qué le han colocado en la zona cardíaca donde han buscado dañarle? Si le devolvemos la conexión con su mano luz, esa fuerza de energía que tiene que conectar con su mano luz, le han sacado las partículas del corazón como interviniéndole, colocándole dispositivos. Ese dispositivo no conecta con su mano luz. Ellos piensan que no conectan, pero sí le da ira a las personas que no piensan igual que él. Es justamente lo que realiza es, al no poder rechazar que él rechaza su mano luz, pues hace que las personas lo rechacen a él y él se siente mal. Con Y ahí ganas hasta de expulsar, ¿no? sí, y ahí es donde él baja su nivel de vibración y donde estas entidades realizan todo lo que él quiere, robándole su energía física, endoplasmática. Conecta nuevamente sacándole toda la intervención que tiene. Conecta con su mano luz y una partícula gigantesca se le coloca en el corazón, donde todo es como si fueran canales, se van por todo lado. Todos conectan hasta la palma de las manos. Es la yema del dedo. Todo lo que es él está brillando ahora. Muy bonito Raquel, ¿no? Extraordinario Raquel. Extraordinario la gran capacidad del paciente Christopher. Sí, así es. Todas las intervenciones, eliminados los 3 implantes. Sí. ¿Cuántas líneas por todo le han tocado? 37. Las 37 que le han abierto. Sí. ¿Cuántas abducciones le han estado provocándole? En hacer estos recambios de implantes. 23. Parálisis del sueño, que hay muchos que no lo recuerdan, pero sí ha detectado esta raza Nikita. 42. 42. Cuando está listo el paciente, hacen los cambios biomoleculares, Raquel. Sí. Él dispara rayo de su cuerpo. Es como si observara nada más y disparara rayo de luz.
Es lo que acabas de mencionar, Raquel. Le falta esa conexión que vamos a entregarle la información para esta gran conexión donde ya es un física ayudando al holograma también. Y a muchos que lo necesitan a la eliminación de las actividades del holograma. Sí, también tiene que trabajar en él mismo como persona. Le falta todavía eliminar programaciones de la parte física humana, la parte del ego. Terminar de eliminar ese para unificarse al 100% con su humano luz, que le falta muy poquito, Muy bien. casi nada. Cuando está listo me dices. Listo. Voy a preguntarle a su mano luz, ¿cuánto es su gen luz actual? De sus tres partes, física, etérea con su mano luz. De Christopher. 15.3%. Su conexión con su mano luz. Desarrollo cerebral. 8.3. Y su evolución, pues de la 17 a la 42. Muy bien, Sí. Raquel. Ahora vamos a pedirle a su mano luz, gracias hermano luz, se integra en su parte física. Como siento, hasta yo siento en mi parte física como ingresa en su cuerpo físico. ¿Por dónde ingresa y qué es lo que sucede en esta gran conexión con su mano luz? Se hace una pequeña esfera e ingresa como un rayo en su cuerpo, en su pecho, en su corazón, y era como si se hundiera la parte física por segundo, y cuando se acomoda, él brilla completamente. Y ahí se regresa ese suspiro que uno tiene muchas veces al sentir una energía. Muy bien, Raquel. Que está bien el orden, ¿no? Sí, listo, él Listo. está listo. Bien. Ahora Raquel va a llamarle a su esposa, va a llamarle a su hijo, va a comenzar a llamar a la mamá, al papá, va a llamar a sus nietos, a la reserva. Todos son invitados a la reserva. Lo que Christopher quiere hacer, ayudar a los demás también, pues empezando su grupo familiar. Sí, todos están intervenidos y todos son grises y insectos. Hay uno particularmente que le llamó la atención, un gris como un insectoide que estaba en una fotografía en su vivienda donde estaba su hijo. Controlándolo lo mismo, ¿no? Llevándolo a estados donde no corresponde, que son estas problemáticas familiares, ¿no? Sí, claro. Sí, el insecto tiene patas tiene patas del revés porque es un demonio. Es un demonio, es de la parte contraria de la familia, que conecta, porque él quiere ayudar a su familia. Conectan con él porque él dice ha ingresado en su espacio. Y la pata es del revés. En vez de tenerlo, es la rodilla así como tenemos nosotros, tiene así del revés. Así. Se encuentra. El gris. Sí, es un gris demonio. ¿Me escucha el gris demonio? Híbrido que está mezclado con mucho. ¿Me escucha el gris? Dice que no le interesa escucharte. Bueno, pues está Christopher frente de ti, que ya te vio en otro evento también. Es la segunda entidad que te vio. ¿Qué es lo que quieres? Dice. Él te pregunta, como está en sus puntos a tratar, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que haces con su hijo?
dice muchas cosas. Como, Realizo las intervenciones que tiene que ser para paralizarlo y neutralizarlo hacia ti, dice. eso también hace. Y provocas molestias entre padre e hijo, ¿no? Sí, Ese rechazo, ¿no? así es. Todos son intervenciones. Ahora no va a suceder más ese aspecto. El humano luz de Christopher empieza, Raquel, a desintegrar estas entidades. Todas las Es entidades. que nadie se tiene que acercar a Christopher, por eso lo ahuyenta de los amigos, familiares, todo, porque es como el, el tesoro es él, lo que brilla es él. Por eso le ha sucedido este tipo de intervención, como pasa, Raquel, con otros pacientes, pero en un grado de magnitud de no lograr este despertar hacia los demás. Eso es su temor a estas entidades. Sí, así es. Se empieza a eliminar, Raquel, estos implantes de los familiares, los pequeños. Cambios biomoleculares. Y me dices, Sí, se Raquel, encuentran todos sobre la plataforma donde cada humano luz le va limpiando a cada uno, sacándole las intervenciones que tiene, repotencializando su parte etérica, física. ¿el humano luz de la esposa está libre? Sí, está libre, pero no está con ella. Igual que Christopher, no se encuentra con... Igual que del hijo también. Y Y los no, familiares. ninguno. Los dos humanos luz, tanto de la esposa como del hijo, ¿están en la reserva o están en la quinta dimensión? No, se encuentran uno con otro, todos están juntos. Son 7 en total. 7 humanos luz que es de la familia, que se encuentra con nosotros. Invítale al humano Ese luz. era el que yo vi anoche. Y, y empecé a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 humanos luz. O sea que das a entender, Raquel, que en tu mundo onírico ya se están observando. No, no estaba dormida, estaba despierta Estaba despierta. cuando lo observo. Observaste 7 humanos luz. Sí, alrededor mío. De un lado estaban 3, otro, uno solo, después 2. Estaban alrededor mío. Y son ellos, sí. Están libres, Muy bien. pero no están unificados en la parte física Bien. por el mismo entendimiento, pero acá el único que tiene que entender al 100% es Christopher. De una vez que él entiende, ayudará a la familia que conecte con su mano luz, elevándole la vibración y la armonía. Raquel, ¿me dices el nombre del humano luz de la esposa? Que también le han dado ya su nombre, pero es medio complicado pronunciarlo. Sí, ya ha evolucionado. Todos los humanos luz ha evolucionado estando en nuestro entorno. Suben y bajan de la quinta dimensión a la sexta, a la séptima, a la octava dimensión, donde van y realizan todo lo que tienen que hacer. Es la unificación de la fuerza de luz, es como repotencializar todo lo que somos nosotros. ¿Me dices el nombre del humano luz de la esposa? Letra por letra, por favor, Raquel. Pertenece a la 16D. Por supuesto, evolucionó ya. Sí, ¿Cómo se llama, Raquel? se encuentra en la 32, Bien. ¿Qué aspecto tiene el humano luz? femenina. Femenino, muy bien. ¿Cómo se llama? GHL Y TION A. Dice Tione. Se pronuncia Tione. Sí. Tione. El humano
mano luz de su hijo, ¿cómo se llama? ¿De qué dimensión es y a qué ha evolucionado? Es de la 19. Es de la 19 y ha evolucionado a qué dimensión. Sí, a la 52. Es humano luz guerrero. Es masculino. Masculino. ¿Cómo se llama Raquel? Más Siun. Más Siun. Así como suena, más Sion. Siun. Sion. Es MHAXION. Maxion. Sí. Muy bien. Todos son bienvenidos, los humanos luz. Cuando están todos los cambios biomoleculares, eliminación de implantes, se integran todos los humanos luz en el grupo familiar. Sí, ellos no tienen que tener entendimiento. Les separan porque todos tienen su mano luz de la misma característica de fuerza de luz. Ahora que se unifican uno cada uno, observo como de la misma manera que brilla Christopher, brilla toda la familia. No, todo a propósito hecho por estas entidades, ¿no? Sí, Sin embargo, Christopher tiene esta gran potencia y potencialidad que vamos a acompañarle para ir llevando el entendimiento al resto de su grupo familiar y a todo el quien él tenga esta conexión, Raquel. sí, la conexión es muy fuerte con su nieto, el mayor, porque es su hijo ancestral. Con el nieto varón, Sí, el mayor, sí, él fue su hijo ancestral. sí, la conexión es muy fuerte con él, porque su amor, su cariño siente mucho por él. Ahora se van a unificar físicamente todos, Raquel, tanto Christopher, su hijo, que han sucedido estas manipulaciones, pues de no dejarse hasta dar un abrazo por el propio hijo. Ese alejamiento que han hecho estas entidades, se elimina todas esas energías, cambio de estas programaciones a la unificación como familia, como son, como quiere su padre y salir a un campo, Raquel, a expandir esta energía que tienen juntos. Sí, sí, así es. Bien, ¿listo? Sí, listo. Bien, ahora vamos a llamar a las entidades que han hecho todo esto. ¿Quiénes son estas entidades que han enviado Sí, estas? serían los jefes porque todas las entidades Correcto, han sido eliminadas. correcto, Todo lo que tenían de ejército detrás de ellos han sido eliminados, todos. correcto, Raquel. ¿Quiénes son? ¿Cuántos jefes son? Son 7. 7 entidades. Sí. Bien, todos quedan detenidos, paralizados con aros electromagnéticos y empiezas a describirlos, Raquel. ¿Quiénes son estas entidades? ¿Qué son? Son Cthulhu. Cthulhus, Dragones, 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 reptiles. dragones, Reptiles. dragones, reptiles. Sí. Déjalo al principal frente a nosotros y pregúntale cómo se llama. ¿Cómo se llama su planeta? ¿De dónde viene? Y aquí hay algo particular también, Raquel, que antes de entrar a la hipnosis, veo que estas entidades están en una cuarta, pero una subcuarta a la vez, o sea, paralelamente dentro de la cuarta para que no sean identificados. Dice Rajats. Rajat, Sí. cuarta, constelación y su dimensión donde estuvieron ocultos. Es Sirio. Constelación de Sirio. Planeta, Cuarta alta.
planeta Midfu. Mitfu. Midfu. Bien. Los humanos luz del grupo familiar de Christopher desintegran a las 6 entidades. Déjalo este principal. Rajat. ¿Es un Cthulhu, Raquel? Rajat. Sí. Detrás del Cthulhu hay la otra jerarquía que le sigue, es un dragón. Después del dragón le sigue otro Cthulhu, después el reptil, otro dragón, otro reptil. Son 7 en total. 7. Quiere decir que los 7 han hecho ya un convenio entre ellos para estas intervenciones hacia Christopher, su grupo familiar. Sí, correcto. ¿Cuánto mide este Cthulhu Rajat, Raquel? $57. Sus tentáculos. Bien, lo van a comenzar a comprimir y le van a retirar todo lo que le pertenece al humano, lo que son partículas que utilizan estas entidades, y va a quedar a su tamaño real, que es 3,70 metros. Ese es lo que es esta entidad, utilizando nuestra energía, partículas de los humanos luz. Cuando está listo, haces cambio con la entidad, Raquel. Sí, le han sacado todo tipo de... Les siguen sacando. Le siguen sacando Es como dispositivos, tecnologías. Ambos. Es como si él fuera todo un universo adentro de su cuerpo. Cuando le van sacando los humanos luz, se observa diferentes energía que se va eliminando. Por supuesto, se va eliminando todo tipo de manipulación hacia el holograma, donde originan estos implantes a nosotros como seres humanos, reino animal, vegetal, mineral. Todo se empieza a exigirle que entregue estas manipulaciones que ha hecho en el holograma y otros universos. Lo mismo sucede con las otras entidades. Listo. ¿Listo? Sí. Haz cambio con la entidad Rajats ahora, Raquel. Cthulhu, ¿me escuchas? Te escucho, mano. Muy bien, Cthulhu. 57 metros, que no es ni tu tamaño real. Sí, lo era hasta que me lo arrebataste. Porque no te pertenece esa energía. Sí, me pertenece. Todas esas partículas que te colocas es de los humanos luz, no tuyo. No me interesa de dónde viene. Yo realizo para a mi bien. Explícame el gran temor que tienes hacia Christopher, que lo has estado interviniendo más de un año y algo en este holograma, provocándole todo tipo de índoles Sí, físicas. cuando él fue liberado. De mi otro colega. Lo había intervenido otra entidad y lo eliminaron. Lo he atrapado yo. Lo he seguido mucho tiempo hasta que finalmente lo atrapé. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué has logrado con eso? Nada. Porque está viendo otra vez. Sí, mucho he logrado, porque en cada tiempo y espacio que él ha ingresado, ha dejado su energía plasmado en cada lugar.
línea de tiempo que cada uno de ustedes ingresan deja plasmado esa energía, pues esa energía se utiliza formando clones, muchos clones, O sea, vas creando y otras. utilizando a seres que yo realizo con partículas y moléculas creados nuevos a la nueva generación que será en el futuro. Tú has creado esta raza Nikita Sí, me pertenece. con partículas del humano luz pleiadianos. Sí, Tampoco te pertenece. me pertenecen todos ¿Y qué ellos. pasó? Que Christopher lo ha observado tanto a Nikita como a un gris insectoide. Te das cuenta que no puedes. Han intervenido el corazón pensando bloquearle cuando es imposible, cuando hay una conexión en nuestras partículas de ADN. Es imposible lo que ustedes hacen. Suéltame. Christopher, ¿quieres preguntarle algo a esta entidad? ¿Quieres saber algo, Christopher? Adelante. Abre tu micrófono. No, Ahí está Christopher, te está escuchando. no me interesa. Sí, Muy bien, muy bien. maldito. Muy bien. ¿Quiere decir que vamos a desintegrar, pues, son 7 planetas por todo? ¿O hay más planetas? Porque tú te escondes dentro de la cuarta en una línea paralela. ¿Es correcto esto? Sí. ¿Por qué te escondes si yo ya te vi anoche? Son peligro. Ah, Peligro en potencia. ¿quién es peligro en potencia? ¿Quién te está hablando? Porque ahora me va a acompañar Christopher. ¿A eso te refieres? Sí. Muy bien. Vamos a tu planeta. A la cuenta de 3, 2, 1. Paralizado tu planeta. Llegan humanos luz de la quinta y tercera dimensión. No. Y en tu idioma llama a tus entidades del holograma que has estado intentando provocar cortes energéticos en nuestro sector. Llama a esas naves que también ya hemos estado eliminándolos. Sí. Llámalos en tu idioma. Desalojan completamente el holograma. Completo. Estás provocando daños en sectores, países. Desalojan. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo que transmites con ese sonido que haces? ¿A quién le llamas? Mi ejército. Han llegado. Sí. Se empieza su paralización y su eliminación. Vamos a los laboratorios, que tienes copias, clonaciones. Se empieza a desintegrar. Van llegando humanos luz pleyadianos, rescatando toda esta raza que has creado de Nikita. ¿Cuántos son esta raza, Nikita? Mucho. Llámalos a todos. Haz cambio con el humano luz de Cristo. 3, 2, 1. Hermano, bienvenido. Hermano Algázar, mis saludos, Hola, hermano, hermano. para ti. Qué grata alegría de sentir tu gran energía. Y estamos empezando a esta unificación con tu parte física y a esta eliminación de todas estas bestias de este lugar holográfico donde estamos nosotros, interviniendo a tu parte física, tu grupo familiar. Te doy paz, hermano Luz, a que empieces a desintegrar con los demás hermanos Luz todos estos laboratorios, 7 planetas, mundos que se esconden en estas entidades. Adelante, hermano, ¿cómo lo haces? Gracias, hermano, gracias.
Cada grupo de hermanos luz nos encontramos en cada planeta. Los planetas son más de 7. Más de 7. Son 12 planetas. 12 planetas que se va a eliminar. Sí, donde vamos interviniendo a la velocidad de la luz, sujetando a cada uno de ellos con solo paralizarlo, y al paralizarlo se le saca todo tipo de información y se le elimina. De una vez que terminamos de retirar a todos nuestros hermanos luz de cada planeta, informaciones, entidades que son mucho más de lo que uno se imagina, son todos eliminados. Cuando hemos llegado han salido un grupo de entidades centinelas para querer detenernos. Los centinelas son varios que son en forma de el pulpo que conocen ustedes. Después están los insectos y las como abejas negras. Y el sonido bastante fuerte para ustedes. Como estuvieron provocándome en el oído con sonido de una mosca. También terminaron de eliminar, salimos todos de los planetas. Nos unificamos a la fuerza de luz y se empieza a desintegrar todos los planetas, como reventar espumas de jabón. Listo, hermano, han terminado de eliminar a todos. Regresamos a la reserva con todos los humanos luz liberados, partes físicas. Sí, nos encontramos en este lugar. Mientras van repotencializándonos para poder pasar a la quinta dimensión, ¿me puedes decir cuántos humanos fueron liberados de estos 12 planetas desintegrados? ¿Cuántas partes físicas están libres? ¿Qué se cuenta reino animal, vegetal, mineral? Pues realmente es incontable ya lo que está liberándose de los reinos animal, vegetal. Sí, hermano, nos pertenece toda la energía de los diferentes tipos de especie que tiene vida. Todo nos pertenece. Utilizan nuestra energía para la creación que realizan en este lugar, pero en realidad no son así lo que son. Todo lo que es la vegetación no es así. Es diferente, tienen nuestra misma luz y frecuencia. Nos conectamos nuevamente con ellos, liberándolos de las intervenciones, ¿no? Pues sí, igual con el reino animal y mineral. ¿Te acompaña bien ser? Así es, hermano. Estamos muchos hermanos luz en este lugar. Excelión también, gracias por acompañarnos, hermano Sí, Excelión. así es. Muy bien. Lo visualizas. Correcto. Hay muchísimos y muchísimos. Gittion también, Gan, humano luz, que tiene una parte física en 3D. Despierto, como va a suceder ahora con tu parte física. Sí. ¿Cuántos están liberados, hermano luz? Son 1.300.000. Millones, billones. 300.000. Tu parte física, desencarnados, liberados también, ancestrales, como Paulina, y un gran cariño sobre un papá de crianza que ha tenido tu parte física, Toñito, están libres en la quinta ya dimensión de la sesión anterior que se ha realizado.
Sí, hermano. Están todos Muy libres. bien. Muy bien. Cuando están todos listos, vamos a abrir los portales de la quinta dimensión. Lo vamos a abrir con Amatistar, con Excelión, los portales de la quinta dimensión para despedirnos de todo este gran rescate gracias a tu parte física. Sí, todos dicen hasta pronto, hermano. Han logrado unificar la parte etérea, luz, y a los desencarnados que estamos rescatando en este momento, pues se ensamblan uno con otro, y lo que se encuentran en la parte física humana con vida se unifican. Y el grupo que tiene que subir abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión a la velocidad de la luz, solo diciendo gracias, hermanos, por habernos rescatado, pues te agradecen. Gracias a todos. Y agradecen a mi parte física, de tal felicidad que nos causa la alegría de estar libre. Y yo veo el reflejo de tu gran alegría en el rostro de Raquel, con una sonrisa extraordinaria que Sí, reflejas. mucha alegría, hermanos, sin ustedes como parte física humana. Si no nos liberan, no podemos liberarnos. No podremos realizar la liberación, porque son ustedes lo que enfrentan a estas entidades. Nosotros solamente ponemos nuestra fuerza de luz para poder eliminarlo. Pero en realidad la conciencia y la fuerza y la capacidad de ustedes es lo que a nosotros nos ayuda a poder liberar a nuestros hermanos luz y ayudarlos a ustedes mismos como seres humanos para que tengan una vida tranquila, en paz como tiene que ser, sin pasar ninguna necesidad, ni de salud, ni de abundancia, ni de felicidad. Todo tiene que ser una unificación. Cuando han pasado toda esta gigantesca liberación, se cierran los portales, hermano, de la quinta dimensión. Se ha cerrado, hermano. Convócale al humano luz Saturno. Se encuentra con nosotros. Bienvenido. Ahora ingresa todo tu grupo familiar a las cámaras de reestructuración moleculares de las cámaras de Saturno. Si nos encontramos y le coloca mi parte etérica, sería como un asiento y trabaja todo lo que es su médula espinal Muy bien, a correcto. la perfección que tiene que tener. Esos zumbidos que le provocan los oídos mucho tiempo, donde también la esposa padece lo mismo, esas intervenciones Sí está intervenido el intestino grueso. por parásitos. Sí, Muy bien. el parásito no deja llegar los nutrientes y minerales al cerebro, garganta, corazón, y donde cada pequeño sonido logra captar mi parte física.
molestia en los ojos, hígado. Sí, por falta de mineral Ya y vitamina. va transmitiendo Raquel lo que hay que darle a tu parte física, ¿no? Sí. Bien. Minerales. Se termina de realizar la repotencialización y la limpieza absoluta, realizándole el cambio biomolecular a cada uno del integrante de la familia y en mi parte física humana, a donde ya queda con la perfección de la limpieza y la unificación de la parte etérica a la parte física, como también me unifica con mi parte física etérea. Extraordinario, hermano. Y me siento muy feliz, hermano, muy feliz. Gracias por lo que realizan, Gracias también a por el ustedes. gran sentir que tiene. Solo les pido que se liberen. Libérense de todo tienen que liberarse. Persona que se encuentran al lado de ustedes, como pareja, como hijo, familia. De lo que fuera, no se enraícen con ello, solo amen a su tiempo y forma. Cada uno tiene que buscar su tiempo y espacio donde se encuentre. Y respetar ese tiempo y espacio es no querer poseer lo que es una parte materia también. No permitir evolucionar al 100% la parte física humana. Aquel que unifica su parte física etérea, luz, en menos de un mes que es para usted de tiempo, tiene que estar completamente transformado el cuerpo físico. Ustedes somos nosotros y nosotros son ustedes. Corazón, mente, parte sexual. Gracias, hermano, por lo que realiza. ¿Está listo mi familia? Muy bien. Nos despedimos de Médico Saturno. Dice hasta pronto y hace Hasta reverencia. pronto, hermano Saturno. Y vamos a terminar con tu parte física a esos espacios donde ya él estuvo. Aspectos de trabajo, aspectos de grandes compañeros que ha sucedido estos rechazos. Vamos, hermano, con todos los humanos luz, eliminando todas estas programaciones, manipulaciones, entidades de estos grupos donde él, tu parte física, ha estado mucho tiempo, pues, en el aspecto de trabajo. Sí, la intervención es que ha tenido en estos lugares. Correcto. Y está infestado de entidades. Correcto. Todo se empieza a eliminar, desintegrar su despertar de conciencia y esa unificación a donde va dando cada paso tu parte física, al entendimiento, a su despertar de conciencia, donde va a empezar a realizar tu parte física contigo mismo. Cuando está todo listo, nos vamos despidiendo de todos los humanos que siempre nos asisten de la tercera dimensión como de la quinta dimensión. Listo, hermanos, se encuentran todos.
regresamos a tu vivienda. como tiene que ser. Estamos en nuestra vivienda. Y agradezco a todos los que han sido también asistidos, un grupo familiar de tu parte física, esposa, hijos, nietos, todos los que han llegado regresan a sus espacios. Y esto es lo más bonito de cada sesión que hacemos. Te doy pase con tu parte física para que puedas Sí, transmitir lo que deseas y tu ya parte lo física. siento, estoy con él. Muy bien. Christopher, ¿puedes abrir tu micrófono? Adelante. Estás con tu mano luz. Sí, me encuentro contigo, mi gran corazón. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Saludos, mi gran corazón para ti. Pues ahora feliz porque ya estamos uno solo, en una sola materia, todos unificados, no separados. Me siento feliz. Yo también me siento feliz, estoy contento ya. Sí, Haber contribuido en liberarte y es liberar a mi familia, que es que una de las cosas que más me interesa. sí, lo sé. Y estamos ahora para eso, para ayudar a toda la familia. Aunque no quiera la parte física, no te tiene que sugestionar al dolor y la angustia. Siempre, siempre recuerda que somos nosotros, que no podemos liberarnos si no es la parte física que interviene. Si tú dices a una persona, te daré a liberar tu mano luz, pues directamente no pienses en ella o en él o quien sea. Si te rechaza, porque siempre produce esos malestares en ti mismo, porque eso está intervenido tu parte física. Nuestra parte física está muy intervenido a lo que es el holograma y queda huella. Recuerdas que queda huella en cada objeto que tú sacas de un lugar, queda esa pequeña huella hasta que tú logres realizar la intervención que te han realizado a limpiarte absolutamente a la unificación de una sola materia, que somos nosotros. Se realiza en múltiples formas, cambios de hábitos de alimentaciones, bebida y la unificación de la vegetación, que son los minerales y vegetales que tendrás que ingerir para que podamos brillar en uno solo. Y todas las intervenciones que te han realizado quede totalmente sano. Y las personas que piden es porque nuestros hermanos luz piden a gritos su liberación. No lo olvides, mi humano. No lo olvides. Lo único que me ha interesado es he aprendido a no atarme a cosas materiales. Sí, en el mismo aspecto de yo hacer lo más bueno posible en esta línea de tiempo, pero que como hay tantos enemigos y hay tantas personas intervenidas, no se dejan ayudar, y es lo único que a mí me da frustración. Sí, pues no lo sienta así. De ahora en más lo que realizaremos es liberar a nuestros hermanos luz, a cada persona que tú quieres liberar, pues libéralo, te lo pido de toda nuestra fuerza de luz y amor, que nuestros hermanos necesitan de ti. No importa que ellos no quieran, pues libera la parte de luz etérica. Y la parte física ya tendrá la unificación, sin que muchas veces se den cuenta la parte
física necesita su fuerza de luz y amor para tener ese despertar de conciencia. ¿Me comprendes? Sí, lo comprendo. Y es por eso que lo único que me interesa es ayudar. Yo me he concentrado y lo único que me satisface es yo ayudar al prójimo, a las otras personas. Pero hay muchas personas que no, pues desafortunadamente no se quieren dejar ayudar. Y una de las cosas más importantes que he aprendido es no atarme a nada físico y material en esta línea de tiempo para yo poder evolucionar y ayudarlo a usted que suba a un rango más vibracional y alto de luz y contribuimos unos al otro. En mi gran corazón, sí, lo sé y gracias a eso he evolucionado hasta este momento, donde ya he subido a la 130 y he bajado otra vez a la 42, donde hemos terminado de realizar diferentes tareas, como ustedes le llaman, que es la verificación y realización en laboratorios. Y ahora continúas en laboratorio. Sí, hermano, correcto. Quiero agregar un poquito más, Christopher, para que conozcas aún mayor a tu gran energía, como lo ha manifestado Raquel. Eres una energía que hasta emites rayos, como dice Raquel, de tu parte física. ¿Cómo eres, hermano Luz? ¿Cuánto es tu tamaño? ¿Cómo es tu sana, que es tu vestimenta que ustedes utilizan para que tu parte física te conozca aún mayor? Sí, hermano, por supuesto. Mido 6,30 m. Muy bien. Mi fuerza de luz es esa. Todo lo que es como físico etérico sería nuestra vestimenta, pues nuestro Sanax es un color entre rosa y azul tenue. Y mi aspecto masculino. El color de tus pues ojos. La vestimenta es como si fuera ustedes lo llaman túnica. Mis colores de ojo es como un verde azul. Muy bien. ¿Algo más que preguntarle tu mano Luz, Christopher? Un momentito, déjame. No, lo que me preocupa es que cada vez que hago un bien en ayudar personas monetaria o económicamente, lo que siempre me gano, desafortunadamente, son enemigos. Hago las cosas sin interés, pero todavía se me hace difícil conseguir otras personas aquí en esta línea de tiempo que yo estoy ocupando como familia o amistades o vecinos, de que me he dado de cuenta que para yo poder evolucionar no atarme a nada material y que nada por interés. Yo hago las cosas por ayudar, que es lo que me fascina, pero siempre que ayudo, desafortunadamente, algo malo siempre pasa, o esos seres que tiene esa persona, lo que hace es que vienen y atacan
y lo que le iba a suceder a esa persona, entonces lo que viene le sucede a uno. Entonces lo que eso hace como que me quita y me desanima en yo querer ayudar cuando yo lo que veo que hay un ataque, porque yo sé de dónde que viene, pero que el ataque que viene es brutal y es una cosa bestial, y se me hace frustrante y que no, que como que no he encontrado todavía un ser humano así en este planeta. Y si tiene la dirección y el lugar donde que existe, pues yo quisiera ir para allá, pero me encuentro, una cosa de lo más importante que me encuentro solo, desafortunadamente. Sí, lo sé. Sé que te sientes de esa manera. Pues en ese lugar, todo Estados Unidos, tienes varias personas que están con humanos luz, hermanos luz como tú estás. Solo tienes que escribir en el canal donde se encuentran los hermanos luz como tú en tu entorno y solo di que se conecten contigo. Conéctense conmigo, unámonos como hermanos de luz y podrán unificarse a ti como parte física humana o directamente en fuerza de luz mental. Pues yo te diré cómo realizar esa ayuda que siempre quieres hacer hacia los demás y que no te ataque la entidad que tiene esa persona. Primero visualizarás a la persona, lo traerás delante tuyo, lo paralizarás con toda la fuerza de la luz y lo eliminas, la entidad que tiene. Envuélvelo con la fuerza de luz y lo eliminas. De una vez que lo tiene, pues tú, con todo tu campo magnético elevado, y entrega esa ayuda que tiene. Y de una vez que entregas esa ayuda, pues borra esa línea de tiempo que has tenido con esa persona. Y no contactarán las otras energías contigo. Todo este lugar es mental. Mientras más piensas, más te molesta la entidad. Tienes que ser neutral. Lo menos posible pensar y más hacia la persona. Solo observa y ayuda si tienes que ayudar de la forma que te digo. Y solo dirígete siempre a los animalitos y a la vegetación, el árbol. Cuando tú observas a una persona que quieres ayudar, pues imagínate un árbol que irás a removerle la tierra y regarlo, porque necesita de nuestra energía. No piense lo que está padeciendo esa persona, porque ese hará que tu corazón lo aplaste su energía. Muy bien. ¿Listo, Christopher? Listo, gracias, Will. Gracias a ti. Todo mi Gracias, gran amor hermano. para ti, estoy contigo. Trabajemos juntos, mi gran corazón. Así será, hermano Luz. Gracias, hermano. Vamos a acercarme con Raquel. Me despido de ti con un fuerte abrazo de luz. Abrazo a mi hermano. Abrazo. Estamos conectados y juntos ya con tu parte Sí. física, claro que sí. Hasta pronto, hermano Luz. Hasta pronto, mi Hacemos gran cambio con hermano. Raquel a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien. ¿Cómo sientes la energía Mi del cuerpo paciente Christopher? es como si soltara toda esa cansancio, todo ha soltado mi cuerpo. Vamos a despedirnos del paciente Christopher, vamos a dar un abrazo enorme de luz. Gracias a él se ha logrado todo lo que nos ha solicitado y grandes humanos luz liberados también. Sí. Nos despedimos de Christopher, cerramos todos los portales, se integran nuestros humanos luz. Te hago un conteo, Raquel, de 5 a 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más.
3, mueve tus brazos, siente más tus piernas. Vas despertando, Raquel. 2, 1, abre tus ojos. Extraordinario, Christopher, tu sesión. Ahora estamos grabando. Gracias, Christopher, y gracias por permitir subir tu material. La humanidad va conociendo aún mayor cómo nos tenemos que defender de estas entidades y cómo, pues, eliminarlos. Gracias por tu sesión. Gracias, Christopher.